segunda parte de esta explicación del eje 3 de la influencia social. Como le decía, la actitud o las actitudes son la clave para la modificación de las conductas. Conductas que uno puede catalogar como negativas para lo que puede llegar a ser el trabajo, pueden ser modificadas a través de un cambio en las actitudes. Y este cambio en las actitudes, si bien es un ejercicio personal o depende mucho de que uno esté dispuesto a cambiar, ¿sí?, también puede ser influenciado o ayudado o tal vez estimulado por el entorno, ¿sí?, o por alguna figura influyente del entorno de la persona. En ese punto es importante reconocer que nosotros podemos llegar a tener esa capacidad de generar actitudes positivas en los demás, o bien generar climas, espacios que propicien una modificación, un cambio de actitud. Una persona que de repente, no sé, comúnmente exponga ideas discriminatorias frente a otros, tal vez cambie su forma de expresarse hacia los demás si es que está dentro de un contexto o un grupo o un equipo en donde esas actitudes sean refutadas o no sean valoradas o sean de repente cuestionadas, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo actitudes discriminatorias frente a un grupo de personas o frente a una persona en particular, la influencia del grupo o la influencia del equipo o la influencia de las personas que me rodean puede generar en mí algún cambio en cuanto a esa actitud, si es que es una influencia positiva, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos esa posibilidad que tenemos de generar cambios en las actitudes de los demás. Y por supuesto que el objetivo, la idea es que esa posibilidad de cambio o ese, no sé si llamarlo poder, pero sí esa capacidad de persuadir o de influir en los demás, debe estar orientada hacia una finalidad positiva, ¿no es cierto? Hacia una finalidad que en efecto propicie el desarrollo de la otra persona y genere una consecuencia transformadora, un aprendizaje transformador, siempre para ayudar a crecer, a superar determinadas cuestiones, ¿sí?, o a superar determinados defectos. Entonces, en ese punto, la influencia tiene ese carácter. Es oportuno también hacer una aclaración. Muchas veces la influencia o la capacidad de influir en los otros puede también emplearse con otros fines, ¿no es cierto?, con otros medios que tal vez no sean tan legítimos o tan favorables, ¿no es cierto? A ver, no sé, favorables para la otra persona. Piensen, por ejemplo, en algún vendedor poco escrupuloso que puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Alguna persona que en efecto presionado o presionada por el objetivo y la meta o la exigencia de vender, influye en alguna persona a través de algún engaño, alguna mentira o algún tipo de idea no tan real, no tan u oferta no tan real, y entonces a través de alguna estrategia influye en el otro con el propósito de que el otro le compre, ¿no es cierto? Entonces apelan a diferentes estrategias para hacerlo, ¿sí? Muchas veces las publicidades también hacen eso, ¿sí? Muchas veces las publicidades apelan a mensajes que tal vez no están no son tan claros, tal vez, o no son tan directos, esa es la palabra, no son tan directos, y generan una influencia en las personas sin que las personas se den cuenta muchas veces, ¿sí? El llamado popularmente mensaje subliminal. En otros casos también puede llegar a pasar que existan personas que apelen a diferentes estrategias de influencia sobre los demás a través de lo que se conoce como manipulación. Entonces, en el ámbito laboral se suele pasar mucho esto.
especialmente en aquellos casos de personas que de repente aparentan cierta falta de idoneidad o de capacidad para hacer algo y asumen una actitud de dependencia o de más que nada así para tratar de que el otro sea el que haga las cosas y no él, ¿no es cierto? Entonces, una actitud de dependencia o de desconocimiento o de incompetencia que en algunos casos genera que el resto del equipo tenga que cubrir su trabajo, ¿sí? Bien, profundizando un poquito más en el tema de las actitudes, hay algunas características, ustedes lo van a tener también en el material bibliográfico como para poder seguirlo. Son experiencias subjetivas. ¿Qué quiere decir con esto? Que dependen de cada uno, dependen de cada uno. Son evaluaciones subjetivas que uno hace, evaluaciones que tal vez no coincidan con la evaluación que hacen los demás de una determinada persona, una determinada cosa, una determinada situación, ¿sí? Si le preguntan, por ejemplo, a una persona qué es la amistad, puede dar un concepto positivo, o neutral o negativo, ¿sí? Dependiendo de la experiencia que haya tenido en relación a la amistad, ¿sí? Va a dar un concepto positivo si es que tiene experiencias positivas vinculadas con la amistad, y si de repente ha tenido o ha sufrido algún tipo de desengaño, tal vez su concepto o su idea de la amistad no sea tan positiva, ¿no es cierto? Hacen referencia a un objeto. Con un objeto queremos decir que hace referencia a algo del mundo externo. Incluso puede estar referido a nosotros mismos, ¿sí? A la actitud que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. En términos de una dimensión evaluativa, ¿a qué hace referencia esto? A que nuestras actitudes reflejan la evaluación que nosotros hacemos de lo que nos rodea. Como yo les decía, las actitudes pueden tener dos signos, ¿sí? Positivo o negativo, que nos predisponen de una determinada manera a actuar frente a ese objeto, ¿sí? Puedo tener una actitud favorable hacia los demás o hacia determinada persona, o tal vez puedo tener una actitud negativa hacia determinada persona, grupo social, alguna institución, alguna situación, algún lugar, y esa actitud va a condicionar mi forma de actuar frente a esa persona. Se pueden expresar mediante el lenguaje, pero bueno, el lenguaje entendido en términos generales, que es lo que vamos a ver también en nuestra unidad, y que tiene que ver con no solamente el lenguaje hablado, ¿sí? Es decir, la palabra hablada, sino también el lenguaje gestual, en donde de repente muchas veces las actitudes se reflejan más ahí a través de ese canal, a través de ese medio, que a través de las palabras. Es común que uno, o es más probable que de repente uno pueda tener mayor control de lo que dice, y decir algo que tal vez no está sintiendo o que no está con lo que no está tan de acuerdo. Pero más allá de eso, la cara, los gestos, el tono de la voz puede estar diciendo otra cosa totalmente distinta a lo que yo estoy expresando a través de mis palabras. Puedo, no sé, decir con cara de enojado o con cara irritada que una persona me cae bien, y ahí hay una disonancia, porque en efecto las palabras dicen una cosa, pero mis gestos dicen otra, ¿eh? Son comunicadas, es decir, sea como sea, nuestras actitudes trascienden nuestros pensamientos y pueden llegar a ser conocidas por los demás, ya sea que nosotros la digamos abiertamente, o ya sea que a través de nuestras acciones demostremos cuáles son nuestras actitudes frente a determinada situación. Diferentes individuos pueden estar de acuerdo o no o en desacuerdo respecto a sus actitudes. Esto que yo les decía, es decir, frente a un mismo objeto, frente a una misma situación, frente a una misma persona, a una misma situación, personas distintas pueden tener diferentes enfoques, diferentes actitudes. Es decir, uno puede hacer una valoración positiva de lo que es, supónganse, el estudiar, y otro tal vez hacer una valoración negativa de lo que es estudiar, o de lo que es el trabajo, o de lo que es, por ejemplo, un partido político, o de lo que es una determinada persona. Entonces, en ese punto volvemos al principio donde decíamos que las actitudes
son experiencias subjetivas, ¿sí? Son valoraciones subjetivas que responden a la experiencia de cada uno. Son predecibles en relación con la conducta social. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? A que la conducta que nosotros demostramos en nuestra vida y en nuestra relación con los demás refleja cuáles son nuestras actitudes, cuáles son las actitudes que subyacen nuestros comportamientos. Independientemente de que nosotros queramos aparentar algo o queramos controlar nuestras conductas de tal manera de que aparenten cierta actitud, en algún momento algo de nuestro accionar va a reflejar cuál es nuestro verdadero posicionamiento frente a alguna persona, frente a alguien. Suele pasar que muchas veces ante un jefe que tal vez sea muy tirano, el empleado asume una actitud de docilidad, ¿sí? Para no entrar en conflicto con ese jefe, ¿sí? Pero asume una conducta de docilidad, aunque internamente abrigue una actitud de rebeldía o una actitud de rechazo frente a esa persona, ¿no es cierto? Entonces de repente llega el jefe y lo primero que hace es evitarlo, se va a otro lado, trata de no cruzárselo porque le tiene miedo. Entonces una conducta de ese tipo de alguna manera demuestra cierta docilidad frente a esa figura de autoritarismo, pero por dentro de esa persona puede estar sintiendo mucho rechazo, mucha hostilidad frente a ese jefe y abrigar actitudes que no están reflejadas tal vez en su conducta directa, ¿no? Y que capaz que en otro momento pueda llegar a expresarse de otra manera. Este es un modelo bastante sencillo para entender las actitudes y me interesa muchísimo que ustedes puedan aprenderlo e incorporarlo, porque es fundamental. Este es un modelo tridimensional de las actitudes. Muchas de nuestras conductas, muchos de nuestros comportamientos, de nuestras acciones responden a este modelo. Hacia el final de este cuadro ustedes tienen el aspecto conductual, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto conductual? La acción directa, es decir, lo que nosotros hacemos y lo que los demás pueden ver que nosotros hacemos, ¿sí? Es decir, la conducta que nosotros desplegamos en forma manifiesta. Ojo que también acá hablamos de acción y omisión, es decir, no solamente hablamos de lo que hacemos, sino también de lo que evitamos hacer. Pues bien, eso es lo visible, eso es lo que todo el mundo puede llegar a ver y a conocer de lo que nosotros expresamos, de lo que nosotros exponemos frente a los otros, ¿sí? Bien, ahora, por debajo de esa conducta o comportamiento manifiesto, subyace una actitud, como yo le decía, una actitud favorable o no, una valoración, que son sentimientos de valoración positiva o negativa frente a determinada cosa que nos hace actuar de determinada manera, ¿sí? La actitud tiene un componente, para decir de alguna manera, un componente afectivo, ¿sí? Un componente afectivo, emocional. Si una persona me cae bien, entonces hay un afecto positivo hacia esa persona y entonces mi conducta va a ser positiva, va a ser una conducta de cariño, de afecto, ¿sí? Ahora bien, esa dimensión afectiva está sustentada a su vez por una dimensión cognitiva. ¿A qué hacemos referencia con esto? Al pensamiento, a la idea, al concepto, a la opinión, a la creencia que nosotros nos hemos formado acerca de una determinada situación, ¿sí? Ese componente cognitivo es el resultado de los aprendizajes que nosotros hemos tenido a través de nuestra experiencia, o a través de la educación, o a través de la influencia de otras personas, ¿sí? Entonces yo puedo tener un pensamiento determinado frente a una situación en particular y ese pensamiento generar en mí un estado afectivo que me predisponga a hacer algo o a evitar hacer algo.